propiciando mecanismos de deformación plástica y disipación de energía, donde los bordes que forman el contorno permanecen esencialmente en el rango elástico. Es decir, es como tener un pórtico de vigas y columnas de acero y colocar en vez de mampostería unas placas de acero que son las que en este caso forman parte del sistema de resistencia al sismo y pueden pandear y fluir bajo dictación sísmica, propiciando mecanismos de deformación plástica. Vemos aquí la imagen, cómo se presenta una clara evidencia de fluencia y pandeo en una serie de ensayos, y habrá una zona de tracción, una zona de compresión, y a partir de todas las tensiones que se generan internamente en esta placa es que se logra dicha disipación. Hay casos también de edificaciones que se han construido con esta técnica y han dado muy buenos resultados. El tipo más usual de muros con placas de acero es el que incluye placas esbeltas sin rigidez.
por el radio de giro menor. Resistencia mínima de columna. Bueno, es evidente. Debe haber un criterio columna fuerte, viga débil en cada junta. La sumatoria de los momentos máximos probables de las columnas deberán ser mayores a los de las vigas. Para propiciar que las vigas sean las que incursionen en el rango elástico y las columnas queden con una buena resistencia en el rango elástico. De lo contrario, podría presentarse un entrepiso débil, un entrepiso donde las vigas son más resistentes que las columnas y conducen a un colapso inminente, como lo vemos en esta figura. Aquí se alcanza la capacidad, digamos, plástica de las columnas en sus dos extremos antes de que las vigas incursionen en el rango elástico. Y vean cómo hay una ductilidad muy limitada. Aquí la ductilidad es de 2. Mientras que en los sistemas, o en este ejemplo, entonces, donde el sistema tiene principalmente las vigas cediendo y solo las bases de las columnas alcanzan la cedencia, que es muy típico, la ductilidad pasa a ser el doble. Entonces es importante el criterio columna fuerte, viga débil. ¿Cómo determinarlo? Aquí vemos una serie de fórmulas. Vemos el tramo, columna, la parte de la viga. A una distancia SH se forma la rótula plástica que depende de la conexión. Tiene una carga distribuida. Asumimos que los momentos máximos probables se producen en el mismo sentido. Y por lo tanto, digamos, 2 veces el momento máximo probable entre la luz libre, LH, más el corte gravitacional, que es simplemente Q por LH medio, definen lo que es el corte B sub V. Ese corte B sub V multiplicado por la excentricidad que hay hasta precisamente el baricentro, que es SH, que es la distancia de la rótula plástica, más la mitad de la columna, que es lo que vemos acá, termina dándonos lo que sería el momento máximo probable de la viga proyectado en el eje baricéntrico. O sea, nos interesa el momento acá, en el centro. Ese momento es el momento de la rótula plástica, MPR, más el corte B sub V por todo el brazo, SH más la mitad de la columna. Y MPR, que es el momento que ocurre en la rótula plástica, es igual a 1.1 RY, que es el factor de sobreresistencia del acero, ZB es el módulo plástico y FY la tensión cedente. O sea, lo que estoy es haciendo un equilibrio de las fuerzas máximas probables que pueden ocurrir, porque entonces el M asterisco PB de la derecha y el M asterisco PB de la izquierda harían la sumatoria de los M asterisco PB, y vemos entonces en el caso de la columna que sucede igual. Hay un momento en la parte superior de la viga, un momento en la parte inferior de la viga, también hay fuerzas cortantes, y el momento asterisco probable en columna será el momento PC, que depende del módulo plástico por el FY menos la carga excelenteraria, y el corte, que es la sumatoria del momento entre ellos. Y el corte de su UC, la norma permite despreciarlo, no tomarlo en cuenta. De esa manera, si se desprecia el corte de su UC, el momento asterisco probable en columna sería igual al momento PC nominal. Si lo tomamos en cuenta, habría que agregarlo acá. De esta forma, hacemos un chequeo de columna fuerte y se dan cuenta que la mayoría son propiedades de perfiles. El RY, el módulo plástico, el FY, el MPR. Aquí la única variable que estaría, digamos, fuera de control un poco sería el corte gravitacional, por una parte, y pudiéramos decir que esta distancia SH, que depende de la conexión, que ya veremos más adelante. Chequeo de la zona del panel. Recuerdan que les había dicho que en los pórticos resistentes de momento primero fallaban las vigas y luego venía una excedencia por corte en la zona del panel, que es la zona del nodo. Hay que chequear que ese nodo tenga una resistencia adecuada para las fuerzas que se producen en él.
La resistencia requerida en la zona del panel se determina a través de la suma de las fuerzas que se producen debido a los momentos máximos probables de las vigas ubicados en la cara de la columna. El mismo equilibrio, pero ahora en vez de ser llevado al centroide, se lleva a la cara. O sea, el MF2 y el MF1, que podemos denominar como MF, será el momento MPR que ocurre en la rótula plástica más el corte por la distancia SH. Antes era SH más DC medio. Ese momento MF que acabamos de hallar entre la altura del perfil, restándole la mitad de las alas, menos el corte que actúa en la columna, es la demanda. Y esa demanda es la que vamos a comparar contra la resistencia. El corte de sub UC se obtiene del equilibrio entre puntos de inflexión de las columnas, tomando en cuenta los máximos momentos o los momentos máximos probables de las vigas que se conectan en el mundo. La resistencia de la zona del panel depende fundamentalmente de la resistencia excedente del acero, la altura de la sección de la columna y el espesor del ánima. De no cumplir la demanda, se hace necesario incorporar planchas de refuerzo soldadas al alma, que hacen que el espesor efectivo del alma pase a ser incluso más del doble. O sea que con planchas adosadas al alma es que garantizamos una adecuada resistencia que pueda suplir la demanda impuesta por MF entre D sub B menos T sub F menos el corte en la columna. No es un procedimiento tan simple, pero digamos que se puede hacer sin ningún problema. Planchas de continuidad por caras concentradas. Estas fuerzas que van por las alas, producto del momento, tanto a la derecha de la columna como a la izquierda de la columna, son cargas concentradas en dicha columna. Y ante esas cargas concentradas se dan 4 estados límites. Cedencia del ala. El ala puede flectar, ceder. Cedencia del alma. El alma puede, por la fuerza, digamos, impuesta y con un ancho efectivo, puede ceder el alma. Aplastamiento del alma. Entre el ala y el alma se puede dar un aplastamiento por la excesiva fuerza aplicada y el pandeo del alma. El alma puede pandear. La mínima resistencia de estos 4 estados límites se compara contra la demanda. Si fuese mayor, no requeriría planchas de continuidad. Si es menor, habría que calcular un área de las planchas de continuidad. Y con el área requerida, y conociendo el ancho de esas planchas de continuidad, yo puedo obtener el espesor requerido. Y como mínimo, cuando se conecta una viga a una columna, el espesor será la mitad del ala de la viga. Y cuando se conectan 2 vigas a una columna, el espesor de la plancha de continuidad será el mayor valor entre el ala de la derecha y el ala de la izquierda. Conexiones viga-columna. Hay requerimientos especiales para las conexiones de estos sistemas. Lo principal es que deben desarrollar al menos el 80% del momento plástico para cuando existe una deriva de piso, que es lo que llamamos una rotación plástica, de más o menos 0.04 radianes. Fíjense que aquí a 0.04 radianes, después de ciertos ciclos, debe desarrollar al menos el 80% del momento plástico. Y esta es una de las condiciones que ha llevado a generar lo que son las conexiones precalificadas a momento. De hecho, a partir de allí es que surge en la norma ANSI ICC 358-2010 las conexiones precalificadas para sistemas intermedios y especiales resistentes a la aplicación sísmica. Estas conexiones han sido validadas mediante ensayos, atendiendo a los requerimientos de resistencia y de utilidad del sistema. Y llegamos entonces a un punto interesante. El diseño de conexiones precalificadas a momento. Esto que había comentado, repito, de este requerimiento de la norma. Por ejemplo, si yo quisiera diseñar una conexión, yo tendría que ensayarla, validarla, y la misma debería responder a un diagrama de histéresis similar.
Si yo no lo hago, porque no tengo una mesa de ensayo de conexiones, yo debo regirme por el documento de la norma ANSI ICC 358-2010 de conexiones precalificadas que, habiendo evaluado diferentes conexiones, produjo una serie de lineamientos. Entonces, esta es la norma, la 358, aplicable a pórticos intermedios y especiales. Como filosofía de diseño, las conexiones deben permitir que los miembros estructurales desarrollen sus máximas capacidades y por ende en las mismas se debe controlar cualquier mecanismo de falla frágil que pudieran presentar. Esto implica que las conexiones se diseñan para las fuerzas máximas esperadas entre axial, corte y momento de los miembros estructurales según el sistema resistente a sismos utilizado. Por ejemplo, echo para atrás un poco, cuando describía esta condición de la zona del panel, este MF que me permite determinar la demanda en la zona del panel, este momento F que ocurre en la cara de la columna será prácticamente el mismo momento con el que yo voy a diseñar la conexión. O sea que el momento MF será que es el momento MPR de la rótula plástica más el corte por SH, ese valor MF igual a MPR más el corte por SH, termina siendo la demanda de momento para el diseño de la conexión precalificada. Lo que me lleva a concluir y a decirles que entonces las conexiones a momento no se diseñan para los momentos últimos que llegan allí, producto del análisis, sino para la capacidad del perfil. Porque el concepto es que nunca falle la conexión antes que el perfil. Si el perfil resiste 40 toneladas metros, el mínimo momento con el que voy a diseñar la conexión es 40 toneladas metros. Y digo mínimo porque en realidad se diseña para un momento mayor. Porque el momento del diseño de la conexión toma en cuenta la capacidad nominal de la rótula plástica, que es la del perfil, tomando en consideración endurecimiento y la sobreresistencia del material, que son factores que multiplican la resistencia y además la excentricidad de que la falla ocurra a una cierta distancia de la cara. Entonces, el MF es un valor mucho más grande que el momento nominal que manejamos en el diseño, luego va a ser el análisis. Por lo tanto, una estructura bien diseñada, sus conexiones nunca fallan antes que el perfil y por lo tanto no comprometerían la estabilidad y continuidad de la estructura al incursionar en el rango elástico. Eso es importante destacarlo. Estábamos acá, destacando las conexiones precalificadas. Y que este documento 358, digamos, establece el criterio, alcance, limitaciones, requisitos y diseño paso a paso de cada una de dichas conexiones, a fin de garantizar que en las vigas se desarrollen rótulas plásticas por presión, permitiendo que la estructura incursione en el rango elástico de forma estable y disipe energía. Hay que destacar lo siguiente: al inicio de los 90, el comportamiento de los pórticos de acero soldados resistentes al momento había demostrado ser, luego de la experiencia bajo varios sismos en diferentes países, uno de los mejores sistemas existentes para resistir los efectos y daños de estas fuerzas laterales. Luego ocurre el sismo de Norwich, en California, el 17 de enero a las 4:30 am. Esto fue en 1994. Donde se registró un pico de 6.7 en la escala de Richter y la aceleración terrestre fue la mayor jamás captada en un área urbana estadounidense. Este sismo fue muy importante para la industria del acero, porque hubo fallas inesperadas en las conexiones a momento y pérdidas por 25.000 millones de dólares. Se descubren fallas frágiles, fracturas frágiles en las conexiones críticas de la columna. ¿Qué se hacía? Se soldaba la viga al ala de la columna, haciéndole cortes a las alas para que la soldadura fuese continua, pero se utilizaba una especie de plancha de respaldo que se dejaba
llamada baking bar. Esta plancha de respaldo por debajo del ala, siempre, permitía, digamos, poder soldar y que el material de la soldadura no se esparciera, sino que se produjera de forma continua. Y se disponía de una plancha de corte. Entonces, soldadura de penetración en el ala superior, soldadura de penetración en el ala inferior. La baking bar permitía esa soldadura de penetración con bisel y la plancha de corte. ¿Qué sucedió? En la ubicación de ese baking bar, que sería como plancha de respaldo, que vemos acá, se iniciaba una grieta que luego se iba esparciendo hacia el alma de la viga, en este caso que se conectaba. O sea, este fue principalmente el origen de una falla frágil en la conexión. Entonces, un gran número de edificaciones con estructuras de pórticos de acero soldados en este momento fallaron, antiguos como recientes, altos, bajos, de uso comercial, de oficinas, hospitales y de uso público. Y, como lo he destacado, las fracturas más comunes estaban localizadas en o cerca de la soldadura que conectaba el ala inferior. Una vez iniciada, proseguían a lo largo de un número de caminos distintos, entre ellos se iba hacia el alma, que fue lo que más representó. A partir de este evento, en California se inicia un programa de investigación por el FEMA para evaluar y desarrollar la inspección, rehabilitación y construcción de estructuras de pórticos recientes en el momento. Más de 120 ingenieros, muchas organizaciones se dedicaron a hacer diferentes estudios. Y la investigación fue dividida en dos fases. La primera se enfocó directamente en desarrollar la inspección, evaluación, reparación y rehabilitación. Es decir, atacar el caso de lo que había ocurrido. Y la segunda fase del proyecto se enfocó principalmente en el desarrollo de nuevas alternativas de conexiones viga-columna en pórticos resistentes a momento que tuviesen un comportamiento adecuado ante acciones sísmicas a través de modelos analíticos e investigación experimental. Es decir, una primera fase estudió lo que ocurrió y una segunda fase era, bueno, viendo el problema, ¿qué hacemos ahora? Y eso derivó en diferentes documentos que se fueron presentando año tras año hasta que, pudiéramos decir, hubo una madurez en las conexiones precalificadas de aumento en un documento de la norma ANSI-AS de 2005, la 358-2005, ya, digamos, era un documento bien madurado, y luego esto se actualizó en la norma 2010. Pero antes hubo documentos relevantes, incluso emitidos por FEMA, de las conexiones. Pero digamos que se ha adquirido una madurez importante, pudiéramos decir que a partir de la emisión de la versión de 2005. Y tenemos, entonces, un listado de conexiones, que las voy pasando un poco rápido. La primera es una conexión de plancha extrema extendida, empernada, rigidizada y no rigidizada. Tenemos una viga que se conecta con una plancha a través de pernos. Puede tener 4 pernos por ala sin rigidizador, 4 pernos por ala con rigidizador, la S de stiffener, precisamente de rigidizado, y 8 pernos por ala. Estas son 3 conexiones enmarcadas dentro de las end plate que se pueden utilizar como conexiones precalificadas. Y aquí vemos una imagen de cómo se ve esta conexión. La norma tiene una serie de chequeos. Una serie de chequeos. Paso a paso. Bueno, simplemente podemos ver, tengo acá una hoja, un documento PDF, pero que es de una verificación paso a paso. Y bueno, simplemente para que tengan una pequeña idea, esto es un documento que tiene todo un resumen, desde los datos de viga y columna, materiales, lo que es los parámetros de geometría de la conexión, el tipo de perno que vamos a trabajar, y paso 1, bueno, este es el paso 1, los parámetros de la geometría. Paso 2, calcula el momento máximo probable. Paso 3, cálculo de la fuerza de corte en la rótula plástica. Paso 4, el momento en la cara. 5, el diámetro requerido de esos pernos.
6, 7, bueno, se va presentando todas las metodologías para definir el espesor de esa plancha, el diseño del rigidizador, un chequeo especial de los pernos que están en compresión. Bueno, como se dan cuenta, esto es un material bastante extenso que tiene toda la verificación, por ejemplo, de esta conexión, que es lo que se hace en el máster, por ejemplo. Esto que les muestro es un documento que está contenido en el máster de especialización en estructuras metálicas y mixtas. O sea, es un documento del máster y lo muestro porque es importante que se den cuenta que precisamente lo que les presento, que es un global, llevaría a un proceso de sentarse a estudiar, a madurar, y que la resolución de estas hojas de cálculo y mirar a fondo todo este tema es lo que te permite tener, digamos, una madurez en todo lo que es el tópico del diseño de estructuras de acero y, por supuesto, en este caso específico, de las conexiones. Voy a minimizar para seguir con lo que tenía. Por cierto, lo que estábamos viendo es un documento PDF, el anterior, que se hizo a través de una hoja MATCAD, que se colocó allí, digamos, de una forma ordenada. Vemos ahora la conexión de viga reducida. Bueno, que como se ve en la imagen, se hace un corte en las alas de la viga con la intención de que allí se forme la rótula plástica. Como estamos debilitando esa zona, la capacidad plástica se reduce respecto a la zona que no tiene el corte en las alas. Lo que estamos propiciando es que allí la viga entre en cedencia. Tenemos un parámetro A, que es la distancia desde donde inicia el corte, B, la longitud del corte, y C, la profundidad del corte. Este valor de A, de B y de C debe estar enmarcado dentro de unos límites. Y la norma también tiene una serie de procedimientos para diseñar esta conexión. O sea, hay aspectos que se deben controlar, que están enmarcados en la norma, en este caso la 358-2010, para controlar tanto el corte que se le hace al ala, que está enmarcado en estos tres límites, como la verificación propiamente de la conexión una vez fuera del corte, que es cuando ya llega a la columna. Y también, por supuesto, de las planchas de continuidad y las posibles planchas adosadas al ala. Simplemente aquí en este seminario les estoy presentando algo bastante global. Vemos una conexión de ala soldada no reforzada al alma soldada. Esta es una extensión de lo que ocurrió en esas conexiones, digamos, antes de Norwich. O sea, es prácticamente la misma conexión, pero con ciertos cambios. Primero, la plancha de corte ya no es rectangular, sino que tiene un ángulo al inicio y al final para minimizar la concentración en tensión. Segundo, a pesar de que se mantiene el corte en las alas, ya no se deja esta pieza llamada baking bar de respaldo para la soldadura. Entonces, se hicieron algunos ajustes. Estos ajustes están asociados a la soldadura que debe haber aquí, en esta zona como respaldo en la plancha de corte, el ángulo, la distancia que debe haber entre el inicio de la soldadura y el ala. Hay una serie de aspectos geométricos, diríamos, requerimientos especiales de detallado respecto a las soldaduras y la forma, acabado y especificaciones de los orificios de acceso para soldar. Una serie de aspectos que se deben controlar en esas conexiones para que no suceda lo que pasó en las conexiones en el sismo de Norwich. Tenemos la conexión de plancha de ala internada, llamada Volted Flange Plate. Es una conexión muy típica, donde las alas se proponen planchas que, si lo vemos acá, el momento dividido entre la altura producirá fuerzas de tracción y compresión, y esas fuerzas estarían en el plano de las placas o de las planchas de unión. Un aspecto importante de esta conexión
es que el medio de unión de las alas se produce a través de planchas con pernos trabajando por corte, para lo cual se deben controlar tres estados límites fundamentales: la adherencia en el área gruesa, la ruptura en el área neta y el bloque cortante. Para ello se debe limitar el diámetro máximo de los pernos a colocar para evitar una pérdida de sección considerable. Tomen en cuenta que cada vez que abren un agujero en el ala del perfil, debilitan esa sección y por ende se requiere disponer de una buena cantidad de los mismos. Vemos en la conexión muchos pernos de muy poco diámetro, porque si colocamos mucho diámetro, debilitaríamos la sección transversal. Y se producen soldaduras de penetración completa, soldaduras de ranura de penetración completa llamadas CJP en las alas, tanto superior como inferior. Y bueno, por supuesto la norma también tiene una serie de verificaciones bastante extensa de toda esta conexión, similar a la que he presentado de la Emplay. Tenemos la conexión impernada soportada tipo bracket, la Kaiser Bolted Bracket, la llamada KBB. Es una conexión que tiene un bracket, que es como una pieza ya prefabricada, y se une al ala de la viga y al ala de la columna. Puede hacerse, digamos, con pernos al ala de la viga o soldada al ala de la viga, pero siempre se hace con pernos al ala de la columna. Entonces, por ejemplo, al ala de la viga pudiera venir prácticamente soldada de taller y unirse al ala de la columna con pernos, o en sitio la pieza se une totalmente con pernos tanto a la columna como a la viga. Y bueno, por supuesto, la norma tiene toda una serie de verificaciones también para esta conexión. De hecho, estos tipos brackets ya están predeterminados. Tú diseñas y estableces ya uno de estos dispositivos que ya están predefinidos por la norma ANSI 35358-2010. Y tenemos la Context Connector, que es una conexión patentada que une dos cosas: vigas reducidas, o sea, aquí se generan las roturas plásticas, y además un sistema muy interesante porque es un perfil tubular relleno de concreto que de forma perimetral tiene una serie de anillos, de piezas metálicas que forman un anillo, y que en cada junta de ese tubular se unen con planchas verticales, y que a partir de cada cara se hace la conexión de la viga. O sea, es un sistema, yo diría que un poco complejo de establecer, pero está patentado y ha sido probado y ha dado buenos resultados. Entonces, un tubo metálico relleno de concreto con un anillo superior e inferior, y que en cada arista se une con planchas verticales, y que de cada una de las caras sale un perfil doble T con secciones reducidas, lo que llamamos la RBS. Entonces, quienes tengan más interés, simplemente con escribir conexión Context Connector en Google, o simplemente buscar la norma 358-2010, verán este tipo de conexión.